Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480. Inglaterra, finales del siglo XVIII. Una máquina de hilar, conocida como la mula Jenny, consigue pasar de fabricar un único hilo a 16 o 24 al mismo tiempo. Sustituye la tradicional rueca, que muchos hemos visto en el cuento de la Cenicienta. La industrialización avanza a toda marcha y Gran Bretaña prohíbe la exportación de máquinas para mantener este y otros inventos de la industria textil en secreto. En ese momento, en Reino Unido, desconocen que un emprendedor y empresario industrial originario de Gante, en los Países Bajos, está logrando pasar de contrabando una mula Jenny pieza a pieza a través del puerto de Hamburgo. Es una historia poco conocida que para algunos desencadena la revolución industrial en el resto del continente europeo. Este espía industrial se llamaba Lieven Pauwens. Consiguió transportar secretamente en 32 cargas la máquina desde el otro lado del Canal de la Mancha. Con esta acción rompió el monopolio británico de la industria del algodón y convirtió a Gante en un importante centro europeo de la industria textil. Conocí esta historia en un free tour durante mis vacaciones en Bélgica la pasada Navidad. En Gante, conocida como el Manchester belga, hay una estatua en su honor y su legado es visible en una mula Jenny exhibida en el Museo Industrial de la ciudad como testimonio de su impacto en la revolución industrial. Desde ese viaje he intentado buscar información sobre esta máquina. Se desarrolla la Spinning Jenny y que sustituye este torno de hilar que producía un único hilo por maquinaria que produce desde 16 a 24 hilos a la vez. Incluso se van incrementando estos números de hilos que se producen con diferentes máquinas, con la mula Jenny, posteriormente la self-actina, etcétera, y otro tipo de maquinaria que va incrementando la producción, la capacidad de producir hilo. Quien habla es Pablo Díaz, profesor y director del Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia en Alcoy. Él y sus compañeros de departamento desconocían este caso de espionaje industrial. Me explicó que la Spinning Jenny es una de las primeras innovaciones técnicas de la industria textil junto a la mecanización de los telares y la lanzadera. John Kay en 1733 inventa la lanzadera volante. Con ello se incrementa la capacidad de producción del telar. La lanzadera previamente se pasaba de mano a mano del tejedor de un lado al otro del telar, entonces teníamos esa limitación, teníamos una limitación de lo que era la envergadura del... Estamos limitados por el ancho del telar debido a que este tejedor necesitaba pasarse la lanzadera de un lado al otro de la mano. ¿Pero por qué se busca introducir tecnología en la industria textil? Por la necesidad de incrementar la producción derivada de una mayor demanda de vestimenta, me explica el profesor Díaz. Igual que Manchester o Gante, Alcoy se convirtió en una de las primeras ciudades industrializadas de España, adoptando tecnología británica antes que en otras regiones. La velocidad de la industrialización en esta ciudad alicantina generó tensiones sociales que explotaron en el primer ludismo español con la primera quema de máquinas en 1821. Se queman cardas, se queman self-actinas, todas estas maquinarias quemadas a la entrada de Alcoy. Entonces, en este periodo de tiempo, entre 1840 a 1873, se producen innumerables huelgas, conflictos, que acaban incluso con hechos conocidos como el petróleo, se denomina el petróleo, que acaban con la toma de la casa consistorial de aquí de Alcoy por parte de los huelguistas e incluso la muerte violenta del entonces alcalde Agustín Albors, que se llama Pelletes, que intentó mediar en este conflicto entre empresarios y obreros. Y bueno, Dos ejemplos muestran la importancia del sector textil en Alcoy y su apuesta por la innovación. Una es la trazabilidad de los tejidos. En 1561 se funda la Real Fábrica de Paños, centralizando la producción y estableciendo el sistema de boya, un sello de calidad para tejidos alcoyanos. Y cada pieza de tejido fabricado
por las empresas, los tejedores de aquí de Alcoy, debía llevarse a la sede de los empresarios textiles, a la Real Fábrica de Paños, donde todas las piezas, antes de ser vendidas, antes de ser servidas a los clientes, eran revisadas y se comprobaba la calidad de estos tejidos, de estas piezas que se fabricaban. Entonces, si se cumplían los requisitos, eran selladas, eran bolladas. De eso, este edificio se conoce como la Casa de la Bolla. Era el lugar donde se verificaba la calidad, se bollaba, o sea, se cuñaba, se daba. El otro ejemplo de innovación es el reciclaje. Los primeros indicios de uso de tejidos reciclados se sitúan, según nos explica Pablo Díaz, en el siglo XIII. El proteccionismo del sector en aquella época favoreció esa apuesta por la sostenibilidad, aunque con objetivos diferentes a los de hoy en día. Mayoritariamente se utilizaba la lana y el algodón. Hay indicios de que se utilizaba en estos momentos ya los restos producidos de otras prendas para fabricar de nuevo nuevos hilos y nuevos tejidos con ello, ¿no? Hay constancia de que se servía materiales para el ejército que estaban fabricados con estos tipos de productos, ¿no? La revolución industrial del siglo XVIII estuvo marcada por la mecanización del sector textil. Salvando las distancias, puede que algunas cosas de las que hemos mencionado nos recuerden a la revolución digital que estamos viviendo hoy en día. El telar mecánico sentó las bases de la automatización y la tecnología que usa hoy en día a un nivel mucho más avanzado el retail textil, que representa cerca del 2% del PIB global. En este episodio repasamos y reflexionamos sobre el impacto que tiene la tecnología en este sector, no solo en la producción, sino en la distribución, venta y experiencia del cliente. Hablamos de la tecnología entre costuras. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Y ahora, para hablar del presente, de cómo estamos ahora en el sector retail textil, nos acompañan Coro Saldaña. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro Control Macro. Hola. ¿Qué me decías? ¿Te estrenas en el formato podcast? Me estreno en el formato podcast. Me hace una ilusión, además. Para quien no te conozca, cuentas con más de 20 años de experiencia en moda, en proyectos de digitalización del sector. Has trabajado en marcas como Roberto Torreta, Pepe Jeans o Showroom Privé, por mencionar algunas. Y nos acompaña también Ana López Casero. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada de estar con vosotros. Además, en un episodio que grabamos presencialmente, Ana, presidenta de la Ejecutiva de Arte, la Asociación Retail Textil de España, como la patronal, sí, de las grandes compañías de este sector, más de 40 marcas representadas, entre ellas el grupo Inditex, Tenda, Mango, H&M, Uniqlo, Bimba y Lola, entre muchas otras. Así es. Y ahora os quería preguntar, hemos arrancado haciendo esta fotografía de cómo ha sido la evolución de la tecnología. Quizás nos hemos centrado mucho en el hardware, en lo que podrían ser la maquinaria. Si abrimos la ventana e introducimos también el software, todo tipo de soluciones que se han ido incluyendo en el retail textil en los últimos años, el e-commerce, la multicanalidad, el metaverso, la inteligencia artificial en estos últimos años, todo esto que se ha ido integrando, todo este batiburrillo y este conglomerado de soluciones, y en España conocemos casos de digitalización, pero ¿cuál es el grado de digitalización del sector? No sé quién quiere lanzarse primero a la piscina. No sabría, a ver, yo por empezar, la moda siempre ha estado muy vinculada a toda la parte de innovación, porque como yo digo, es un vertical bastante exigente, porque es mucho más difícil comprarte un vestido online que una televisión. Entonces eso hace que la industria se nos tome como best practice para otras industrias, ¿no? Yo me he visto dando charlas o participando en eventos que no tienen nada que ver con mi sector, pero porque precisamente somos bastante best practice para otras industrias. Entonces, el grado también depende de la marca. O sea, sí que es verdad que el sector siempre tradicionalmente ha liderado bastante el cambio. En el metaverso también fue bastante, no te digo pionero, pero que sí que
aunque desgraciadamente se quedó en un poco hype, pero volverá, pero sí que lideró bastante un poco la divulgación y los casos de uso de marcas que estaban utilizando el metaverso, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero depende mucho también de las marcas. Hay muchos tamaños de marcas, entonces hay marcas que tienen un grado de madurez digital, pues por supuesto los Inditex, Mango, Tendam, Corte Inglés, y marcas más pequeñas que pues por antigüedad, por posicionamiento, pues que no lo tienen. Es verdad que el sector en general es, como indico, bastante best practice, pero generalizar es difícil porque hay marcas de todo tipo y aquí Ana en arte lo explicará mejor que yo. O sea, entonces... Sí, nosotros, bueno, Cor lleva toda la razón, ¿no? Nosotros tenemos, dentro de lo difícil que es medir, ¿no?, es el grado de digitalización. En el informe que hicimos el año pasado como Arte, que es la aportación del retail textil a la economía española, ahí medimos algo, ¿no? Es difícil de medir porque no hay determinados indicadores, o sea, no hay indicadores y estándares que puedas replicar, ¿no? Pero es verdad que de la inversión que se realiza dentro de todo el sector, el 14,6% de toda esa inversión en general, el 14,6% se dedica ya a tecnología. Y eso ya te indica, comparado con otros sectores, que sí que es verdad que la inversión que se dedica a tecnología es superior a otros sectores, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el e-commerce, pues del 22%, estos datos seguro que no están actualizados, los actualizaremos este año, pero del 100% de las compras de moda, el 22% ya se hace online. Entonces, sí, coincido completamente con Coro, que depende de las marcas. Evidentemente, las marcas que están en arte pues son grandes retailers y tienen un grado de digitalización muy, muy elevado en todas las fases, en la cadena de suministro, en la parte de marketing, en la parte de gestión de procesos, o sea, tienen un grado de digitalización muy elevado y evidentemente pues las marcas pues más pequeñas y el retail de menor tamaño pues tiene mayor dificultad, pero es verdad que si tú miras y lo comparas con otros sectores, empresas de ese mismo tamaño de otros sectores no tienen el grado de presencia en internet, en redes sociales, etcétera, que sí que tienen estas marcas. O sea, ellos han visto pues una oportunidad también de crecimiento en la digitalización, sobre todo en esa parte de venta, ¿no? Así que yo creo que diría que es de los sectores más digitalizados, yo creo. Porque aunque no podamos generalizar, ¿en qué áreas o en qué ámbitos concretos del textil está teniendo un mayor impacto la introducción, la adopción de la tecnología? Yo ahora, por ejemplo, estoy muy enfocada a temas de inteligencia artificial. Sí, pues habla, porque tú que conoces hay esa parte. Ese reto, sí. Pero y me gustaría que no pareciera como un hype, pero también es verdad que muchas veces me veo con el problema de que hay marcas que, pues, o que asesoro o que acompaño, que quieren hacer temas de IA y no tienen una cultura del dato, en un modelo de gobernanza del dato preparado para hacer nada sobre inteligencia artificial, porque os sorprendería marcas muy conocidas con facturaciones muy elevadas que funcionan con un Excel. No tienen ni un CRM. Entonces, claro, si no tienes un dato accionable, ¿qué vas a hacer con IA? Más allá de hacer algo que es puramente marketingiano, que es un poco el efecto wow, pero no lo puedes interiorizar como estrategia. Entonces, volviendo a tu pregunta, si no vamos a la parte de IA y entendemos como transformación digital al uso, que no tiene por qué incorporar IA, sino que puede suponer una digitalización incorporando cualquier tipo de soluciones, yo casos de uso a lo largo de la cadena de valor veo un montón. Es verdad que se ha empezado mucho o se inició mucho toda la parte, porque es algo muy estratégico para las marcas, de modelos predictivos, de intentar, no ya, ahora con IA se hace maravillas, pero ya hablando de Big Data, cuando podías un poco analizar volúmenes de datos y hacer modelos predictivos, porque todo eso para, en moda, poder prever la demanda, para hacer una producción lo más eficiente posible y estocar lo mínimo posible. La gestión del stock, ¿no? Que es el clave. Reto. Pues eso es un caso de uso bastante, vamos, no antiguo, pero te quiero decir que lleva tiempo cubriéndose. ¿Y para ti cuál es el más paradigmático ahora mismo? Quizás sí que está vinculado a la inteligencia artificial. A mí me divierte mucho ahora, digamos, toda la parte de desarrollo de producto con inteligencia artificial. Yo, de hecho, hablo mucho
lo que yo llamo inteligencia artesanal, que es la inteligencia artificial utilizada como amplificación de la Te voy a preguntar creatividad. por ese concepto de inteligencia artificial, de inteligencia artesanal. Tengo un TED sobre eso y entonces como está bastante denostado y se me ha echado mucha gente encima como que la inteligencia artificial resta creatividad y yo no lo veo así para nada. Primero, conozco el sector y sé perfectamente que bien entendida la inteligencia artificial, y he hablado con diseñadores que lo han entendido, se entiende que es una amplificación. Es decir, claro. la inteligencia es una artificial herramienta, una ayuda. Claro. te da entrada y democratiza Sí. el poder hacer cosas que antes eran impensables. Pero eso no significa que lo hagamos bien. Para hacerlo bien, la persona que está detrás y que está lanzando, en este caso un prompt, o que está pidiendo hacer cosas, si no es creativa, no vale para nada. ¿No? Es como, a mí me dan un Photoshop que si no se utiliza el Photoshop no vale para nada. O no tengo esa sensibilidad, ¿no? Para medir la luz, tal. Entonces, a mí el reto de generar colecciones con IA, incluso la parte de prototipado, me divierte mucho porque te da pie a ser muy valiente en el diseño. Normalmente los diseñadores les agarran con pinzas el equipo comercial, porque si tú dejas a un diseñador volar, te hace cosas que luego hay que vender. Si tú no tienes el reto de, oye, no hace falta que produzcamos esta muestra, podemos hacerla en 3D, la subimos a un e-commerce y en función de cómo funciona la demanda, producimos, eso es la carta a los Reyes Magos para un diseñador. Porque no tiene la limitación esa de un escandallo de hacer una muestra que te cuesta un dinero, ¿no? Ya puedes testar la demanda y ya dices, oye, no, perdona, que esto funciona. Con lo cual a mí no se me echa encima el equipo comercial. Entonces a mí me parece muy interesante eso. Y lo que comenta Coro, la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Yo creo que esto es una de el las... lema el lema que yo creo que todas nos identificamos mucho con este lema. Yo, es verdad que, lo apunto a Coro bien, el impacto de la tecnología en el sector del retail textil, en los grandes retailers, al ser grandes y estar tan internacionalizados y tener una cadena de suministro además muy internacionalizada en muchos países, pues la tecnología ha sido un aliado fundamental para optimizar toda esa cadena de suministro, para poder llevar la pista y la trazabilidad del dato y hacer pues eso mucho más óptima no solo la producción, porque es verdad que así puedes tener mucho más alineado lo que es la producción con la demanda, con el impacto que eso tiene en todo, en el sobrestock, en la sobreproducción, en tener menor impacto ambiental, etcétera. Es decir, la tecnología implantada en todas las fases de la cadena de suministro ha sido una aliada ya desde hace tiempo. Eso desde luego. Pero ahora yo diría que y va a seguir siendo, ¿no? Porque ahí hay cada vez pues más soluciones, más avanzadas, etcétera, ¿no? O sea, ahí yo creo que todavía queda reto y es algo de avance y de desarrollo. Pero yo creo que lo que ha caracterizado mucho, o al menos yo lo veo así, es sobre todo la tecnología implantada en lo que es el canal de venta. Yo siempre digo que la tecnología ha impactado en todos los modelos de negocio, específicamente del retail, pero porque ha cambiado completamente la relación entre el cliente y la marca. Antes era un contacto puntual y la tecnología ha hecho que ese contacto puntual ahora sea una conversación constante. Es una conversación constante donde con múltiples escenarios, pues tienes la plataforma online, en mail, en redes sociales, pues un streaming, por redes sociales, en fin, hay múltiples escenarios y continuamente hay establecida una conversación entre la marca y el cliente. La marca está continuamente pues trasladando su propósito, sus valores, su oferta, etcétera, etcétera, pero también está conociendo al cliente, lo que quiere, lo que elige, lo que no quiere, etcétera, ¿no? Y en esa conversación al final se crea una comunidad, yo creo que una comunidad cada vez pues también más conocida por la propia marca. Entonces la tecnología ha permitido crear comunidades seguramente pues que son sólidas y una conversación que a mí me llama mucho la atención porque hablamos de lenguaje. Se ha cambiado la manera de hablar de las marcas con los consumidores o con los clientes y eso va a dar lugar a montones de cosas porque conforme la marca vaya conociendo
haciendo más cosas que le puedan impactar al cliente o al consumidor en este caso, ¿no? Y conozca sus gustos y cómo impactar emocionalmente en ellos y qué cosas, eso va a ir cambiando los modelos de negocio continuamente. La inteligencia artificial es una de las aliadas más importantes para eso, porque permite personalizar la oferta, permite, bueno, con la gestión responsable de ese dato, pues permite llegar mucho más al detalle, y yo creo que eso nos vamos a asistir, o sea, estamos ahora en los inicios, pero vamos a asistir a modelos de negocio en el mundo del retail textil, donde la experiencia de compra es muy importante. Vamos a asistir a escenarios pues muy innovadores. Yo creo que el área que todavía queda mucho por descubrir es en toda esa parte pues de lo que es la venta y postventa también, porque en la postventa también es muy importante. Y por supuesto la de la cadena de suministro, esa está desde el inicio y segurísimo, además con todos los requisitos de sostenibilidad, etcétera, y la conciencia pues va a ser una gran aliada para optimizar todavía mucho más los procesos y alinear oferta y demanda. Lo que mencionabas justo antes de entrar en esta grabación, que teníamos Sí. como una tertulia paralela, Sí. comentabais esta acción que ha anunciado en los últimos días H&M para crear modelos artificiales, ¿no? De alguna manera. Virtuales, Sí. Exacto. Es una muestra de que ya se va adoptando, se va extendiendo en el sector, pero ¿tú cómo lo ves? Pues a mí me parece... Porque es algo un poco con muchas aristas, ¿no? Sí, Con me muchas parece controvertidas. me parece un reto divertido, que además muy abierto a debate. Casualidad, voy a hacer un poco de autobombo, invito a la gente a que me lean, porque casualidad escribí de eso en LinkedIn el otro día. Y claro, son estos dilemas que va a plantear la inteligencia artificial, y más que va a haber, de decir, oye, si somos capaces de generar modelos virtuales nuevos que no existen, pues también se puede hacer un clon digital de uno que existe. Entonces es una fuente de ingresos nueva para los modelos tradicionales, que igual, y había todo tipo de opiniones, Había modelos que se mostraban a favor porque es una fuente de ingresos nueva y no tienen que estar viajando a destinos lejísimos, y lo pueden hacer con su yo digital, y les permite estar presentes en más shootings y más producciones. Y hay otras pues que les parece que se pierde pues una parte de la emoción y la magia de la que estaba hablando Ana, ¿no? Esa parte creatividad. Es verdad, pues se hablaba de que igual un fotógrafo pues en un shooting te pone había un ejemplo muy gracioso y te dice, no, te tienes que poner pues esos estilismos que se hacen, ¿no? El cinturón no sé dónde. Claro, hay modelos que no están entrenados para entender que igual un cinturón se pone en un sitio que no están entrenados, pero un estilismo te puede hacer poner un cinturón en el cuello, ¿no? Entonces, pues que se perdía también esa espontaneidad que tiene un shooting físico, de cosas que un modelo de lenguaje pues no está preparado para entender ese tipo de comandos, ¿no? Pero igual no está preparado ahora, ¿no? Ahora. Sí. Luego se entrenará. Y me imagino que, obviamente, lo entenderá. Pero es el caso el otro día lo oía, es el caso ahora GPT que genera imágenes, el 4.0, el caso muy divertido para saber hasta qué punto está bien entrenado es lo de la copa de vino llena. ¿Por qué? Porque no, o sea, salvo que tengas 15 años y te lo quieras beber todo en una copa, nosotros una copa de vino no la llenas, es como feo, ¿no? Entonces los modelos de lenguaje están entrenados con imágenes donde una copa de vino no está llena. Entonces si tú le pides, genérame una copa de vino llena, probablemente no lo entienda. No, claro. O si le subes una copa de vino y la tiene que escribir porque no está entrenado, salvo que específicamente se le haya entrenado para eso, ¿no? Como para poder explicar que el modelo funciona bien, ¿no? Que también podría ser. Pero bueno, que es un poco eso, ¿no? A día de hoy están entrenados con una serie de estereotipos, y entonces la gracia de intentar ponerle a prueba es pedirle cosas así muy, muy random que probablemente no haya visto, ¿no? Claro. Entonces es un poco el reto. Sí, yo creo que llegaremos... Sí, esto es una prueba piloto, sí, que sí. me imagino que
que pondrán en marcha pues para ver todo, ¿no? Para ver la respuesta de consumidores, la respuesta social, pues me imagino que esa digitalización también con esos límites éticos, valores, etcétera, que también, como cualquier compañía, pues todas lo quieren hacer, pues al final iremos a modelos mixtos, como a mí me gusta, ¿no? Mestizajes de todo, y pues llegaremos a cosas. Yo no soy muy... Yo entiendo que cuando una tecnología llega o cuando una tendencia llega puede crear una amenaza y entonces es como el caos. Yo nunca he sido de esa opinión. Siempre me gusta ver, esto probablemente, pues como todo, es disruptivo y tiene pues una parte, digamos, más funcional y otra más disfuncional socialmente. Pero bueno, iremos avanzando y seguramente llegaremos a modelos de... Pero bueno, iremos avanzando, eso sea posible con unos límites X y garantizando pues toda la protección intelectual de imagen, etcétera, y seguirá habiendo shooting físicos, probablemente en el shooting físico combinado con todo, o sea que yo creo que iremos a... Bueno, la verdad que no podemos predecir porque es que estamos en las orillas, ¿no?, de lo que es la inteligencia artificial, esta concretamente, ¿no? Pero y siempre también hay como un twist de repente, como un poco el back to the roots, o sea, también, por ejemplo, las campañas de moda, que yo en mi vida anterior estuve liderando una producción audiovisual, o sea, una productora audiovisual, pues todo el mundo dispara con cámaras digitales, pero de repente hay fotógrafos que les gusta disparar con cámaras analógicas, tal, pues porque, pues igual que pinchar con vinilo, ¿no? O sea, tendrán ahí el hecho diferencial o el atributo diferencial que... Claro. Es como lo de pinchar con vinilo, o sea, hay disc jockeys que les gusta pinchar con vinilo, el ruidito del disco vinilo... Siempre esos giros un poco de back to the roots, ¿no? Y yo creo que hay espacio para todos. Hay marcas más tradicionales que van a querer hacer shootings más tradicionales, volviendo al caso concreto, y otras marcas más jóvenes que por presupuesto o por simplemente apostar por temas disruptivos, como hablábamos antes, pues les va a divertir apostar por un clon digital de una modelo o por una producción generada 100% con inteligencia artificial. Sí. Son algunos de los retos de este sector, del sector textil. Escuchábamos al inicio de este episodio que la sostenibilidad ya estaba presente en este sector desde hace muchos años, incluso en el siglo XIII ya se utilizaban tejidos para confeccionar piezas de ropa, se reutilizaban, ¿no? De una forma no consciente quizás de la misma manera que somos ahora o que abogamos por la sostenibilidad. Ahora parte de ser una conciencia, una estrategia por conciencia, es un imperativo normativo y legal, y por ello queremos dedicar unos minutos para conocer cómo la tecnología puede favorecer una fabricación textil más sostenible. Como sabéis, la industria textil es una de las más contaminantes. Hoy en día pues es el 20% de la contaminación de los ríos y mares de nuestro planeta vienen de la industria textil, y nacimos con ese objetivo de transformarlo, y luego nos dimos cuenta que, pues que si queríamos transformar y realmente crear un impacto, lo teníamos que hacer introduciendo nuevas formas de hacer las cosas, y es cuando introducimos las tecnologías. Mi nombre es Carmen Silla, soy la directora de Marketing y Comunicación de Ginología. Ginología es de la ciencia del acabado, ¿no? La ciencia del acabado del jean. El textil es muy amplio, ¿no? Y lo que nosotros quisimos impactar era en, primero, coger el rey de los textiles, que para nosotros es el pantalón vaquero, ¿no? El famoso jean. Más del 35% de la producción mundial hoy tiene sello de Ginología y tiene marca española, ¿no? Marcas con las que estamos trabajando estrechamente, pues que es un icono en el mundo del denim, es Levi's. Luego trabajamos también con Lee, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, H&M, todo el grupo Inditex, Mango, Tendan, o sea, estamos trabajando desde Primark, ASOS, o sea, desde marcas retailers, desde marcas más low cost, marcas premium o incluso marcas de lujo, porque pues también hemos trabajado con Balenciaga, Prada o Chanel. Y hoy en día se producen alrededor de 5.000 millones de jeans. Para que os hagáis una idea, para producir un pantalón vaquero solo colocábamos el acabado final, es decir, ese aspecto final que vemos en la tienda, pues ya sea el famoso lavado a la piedra, o si lo queremos más oscuro, más claro o con rotos, pues solo para esa parte del proceso se utilizan alrededor de 70 litros de agua de manera tradicional, más mucho producto químico.
Entonces, pues hoy hemos hecho diferentes tecnologías que nos pasan de ese 70 litros de agua, podemos hoy decir que convertirlo en 1 litro de agua. La manera tradicional de convertir ese desgaste, que sería de manera natural, es aplicando químicos o haciendo un proceso muy manual y que es para mí muy arcaico, ¿no? Imaginaros un pantalón vaquero con una lija como la lija de nosotros con la que podríamos hacer cualquier manualidad en casa, pues una persona durante 8 horas al día lijando ese pantalón para hacer diferentes desgastes. O sprayando, que es lo que llamamos el sandblasting, arena al pantalón para sacarle también ese desgaste o ese blanco. Todos esos procesos tradicionales, que son pues mucha mano de obra y mucha toxicidad y mucha perjudicial para el trabajador, lo eliminamos y lo que hacemos es reemplazarlo con el láser. El láser lo que hace es subliminar el índigo, es decir, no estoy dañando la prenda, sino tocando la superficie. Cualquier cosa que el diseñador, cualquier creatividad se imagine, lo puedo transferir con el láser de una manera eficiente, sostenible y escalable. Pues el segundo hito, que lo lanzamos en 2005, es la tecnología del ozono. Para que nos entendamos, tú imagínate una lavadora que en lugar de utilizar agua, utiliza aire. El ozono al final es un oxidante natural. Entonces tú imagínate que estuviéramos poniendo una prenda al sol y tú cuando pones una prenda al sol durante muchísimos años se iría decolorando, iría desgastando ese color. Pues ese mismo efecto lo que vamos a hacer es en cuestión de minutos dentro del tambor concentrándolo con el ozono. Entonces en este proceso ya nos estamos ahorrando unos 30-40 litros de agua. La siguiente tecnología es la eFlow, que la lanzamos en 2010. En este caso, la manera de que transportamos la química, en lugar de utilizar el agua como vehículo transportador de la química, lo que estamos utilizando son nanoburbujas. Entonces tú imagínate unas microburbujas dentro del tambor de la lavadora, donde lo que estamos formando es una nube perfecta, donde me da la cantidad exacta de agua y de químico que la prenda necesita para un proceso de suavizado. Para aplicar cualquier otro tipo de químicos, para por ejemplo un proceso de que queremos saber que la prenda sea antimosquitos, pues al final estamos aplicando la química de esa manera, o water repellent. Para rematar, la tecnología que hoy nos hace también convertir de esos 70 en 1 litros de agua es la tecnología H2.0. El agua que aún necesito utilizar, lo que hago es la recojo en un sistema. Imagínate que a las lavadoras conecto como una mochila gigante, el agua la recojo, la limpio y la vuelvo al sistema. Es un ciclo perfecto. Analizamos nuestras tecnologías, cuánto están ahorrando, cuántas tecnologías tenemos implantadas en el mercado, qué tipo de producción están haciendo y qué ahorro están produciendo de la manera pues si se hiciera tradicionalmente o utilizando estas tecnologías. Entonces, pues en el año pasado ahorramos como casi 21 millones de metros cúbicos de agua. Equivaldría a todo el agua que necesitamos para una ciudad como Valencia. A día de hoy, cuando decimos que es sostenibilidad, tenemos que hablar de un poco de la sostenibilidad en 360 grados, ¿no? Las marcas tienen que hablar de ello, desde la materia prima, el proceso productivo, que es donde nosotros nos focalizamos, qué pasa después, ¿no? Es con esa prenda, ¿no? El postconsumo y pues un poco esa unión de 360. Pero en la parte productiva nosotros tenemos un software que mide el impacto medioambiental. Te dice cuánto consumo de agua ha tenido ese proceso productivo, cuánto energía, cuál ha sido el impacto en el trabajador y cuál ha sido el impacto de la parte química, ¿no? Entonces, y al final nos clasifica la prenda en un impacto bajo, medio o alto. Para mí el futuro está en esto: digitalización, automatización y sostenibilidad. Coro, Ana, vuelvo con vosotras en esta conversación que manteníamos sobre los retos del sector. Y yo ya os lo anunciaba, la sostenibilidad, aunque hay diferentes modelos y múltiples negocios en este sector, hablando de sostenibilidad, y conocíamos el caso de esta pionera como Genealogía, ¿dónde creéis que aporta mayor valor la tecnología en la gestión de la sostenibilidad, que es por conciencia y por imperativo legal también y normativo uno de los desafíos que actualmente tiene el sector?
se habla mucho de la sostenibilidad desde el inicio del ciclo de vida del producto, lo que es el ecodiseño, y hay un reto importante, y es que, claro, la mayoría de los tejidos pues son mezcla de fibras, la mayoría lleva poliéster con algodón, entonces que haya solución, y es muy difícil el proceso de lo que se llama el cribado, que es separar las distintas fibras y laturas para poderlas aprovechar en un siguiente proceso y que la hilatura resultante sea de calidad. Entonces, un reto que veo bonito y que yo creo que se está eficientando mucho con tecnología es poder optimizar ese proceso de cribado, porque ya se está empezando a sensorizar desde el proceso de diseño las distintas fibras para que en el proceso de cribado se puedan separar de forma óptima sin dañar las fibras resultantes y por tanto que se puedan aprovechar. Eso es un caso de uso que me parece muy interesante y que es un reto clave. Y luego, por exigencia normativa, todo lo que viene, y aquí Ana seguro que tendrá un montón de información por la parte de arte, del pasaporte digital, eso es una oportunidad que viene de una exigencia normativa, pero que es una oportunidad súper estratégica para las marcas a la hora de, como bien decía Ana, tener esas nuevas conversaciones con sus clientes, a la hora de poder contar todo el proceso de fabricación, dónde se está fabricando y toda esa transparencia sobre el producto, que al final yo creo que va a ayudar mucho y es un nuevo canal de comunicación también. Porque si tú vas a poder escanear en tienda y ver todo el proceso de fabricación, las marcas que sepan aprovechar eso podrán comunicarse con los usuarios a través de ese pasaporte digital a base de ofrecer promociones, millones de sí. Porque además el cliente o los clientes son cada vez más exigentes también en este aspecto, sí. ¿no? Yo creo que ligado a esa conciencia es lo que exigen también al textil. Yo creo que ahora mismo todos estamos con un objetivo, y es que la sostenibilidad, más allá de la normativa, ¿no?, y del ámbito regulatorio, la sostenibilidad al final es un valor de la sociedad en la que estamos y o la sociedad la hacemos sostenible en todos los ámbitos o vamos mal, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay mucha más conciencia. Todavía queda, también te digo, pero creo que hay mucha más conciencia en el consumidor, sin duda alguna. Y luego claramente las marcas, yo te digo lo que yo conozco, las marcas que están en arte y muchas otras que no están, llevan muchos años trabajando en sostenibilidad. Lo que pasa que es algo que no es demasiado visible. Bueno, si tú lees sus memorias que están online y están en sus páginas web, tú ya lo ves, las estrategias de descarbonización que tienen desde hace tiempo, las alianzas con los proveedores para que de su cadena de suministro, para que estos proveedores puedan implementar best practices y puedan descarbonizar también todos sus procesos de producción. O sea, llevan muchos años. Yo creo que es uno de los sectores que antes empezó a estar ocupado, no digo preocupado, ocupado en la sostenibilidad y en descarbonizar sus cadenas. Lo que pasa es que es un reto muy complejo, porque la mayoría de los procesos de producción están en otros países, con legislaciones diferentes, con una cantidad de proveedores muy amplia, y eso pues añade una complejidad, que no quiere decir que sea imposible, mucho menos, pero añade una complejidad a otros sectores que también evidentemente están ocupados en la sostenibilidad. Entonces, yo te diría que la tecnología es una grandísima aliada de la sostenibilidad, en lo que hemos estado comentando antes. O sea, cuanto más trazabilidad tengas y cuanto más controlado tengas toda esa cadena de valor, más podrás alinear, y cuanto más también conozcas a esta comunidad, digamos, y establezcas esa conversación de forma eficiente, más podrás conocer la oferta, mejor dicho, la demanda con la oferta, y eso al final es optimización de tu stock, menos producción, menos impacto medioambiental, etcétera, ¿no? Eso es una parte que yo creo que lo han entendido todas las marcas desde hace mucho tiempo y están ahí. Y esa es una. Y otra que todavía queda, y Coro ha comentado algo, es toda la parte de la economía circular. Todas las marcas hoy por hoy están implementando estrategias de economía circular.
todas. No solo ventas de segunda mano, sino todo lo que es el reciclaje textil. Y en el ámbito del reciclaje textil queda el desarrollo, ya no te digo la implantación, el desarrollo de tecnologías de reciclaje. Coro ha hablado del reciclaje mecánico, que el reciclaje mecánico es antiguo y es verdad que con el ecodiseño pues seguramente se va a facilitar bastante el convertir de nuevo un tejido en hilo, pero a veces no se puede convertir en hilo, por lo que sea, porque el tejido está dañado, por lo que sea. Entonces hay otras ramas, otros procesos de reciclaje, que es el químico, el termoquímico, y queda todavía desarrollo de tecnología y hacer esa tecnología escalable para, a partir del residuo textil, poder transformar ese residuo textil en materia prima para otra industria, que puede ser la industria de la construcción, que puede ser la industria de la energía, etcétera, ¿no? Ahora mismo hay hay varios centros tecnológicos en España donde se están desarrollando proyectos de investigación muy interesantes y donde, a partir del residuo textil que no se pueda convertir de nuevo en hilo y, por tanto, que comience de nuevo en la cadena de producción, pues cómo, a partir de ese residuo textil que no puedo de nuevo entrar y no se puede convertir de nuevo en tejido, cómo poder valorizar ese residuo y que sea materia prima para otra industria, ¿no? Y ahí hay ahora mismo pues procesos muy interesantes que creo que lo vamos a ver. Y falta tecnología. Y falta tecnología para separación del tratamiento. Por ejemplo, y os doy un dato, Reviste es el nuevo sistema de responsabilidad ampliada del productor, es una asociación que han creado. Scrap, ¿no? Sí. El Scrap, los grandes retailers, está comenzando una prueba piloto en este momento en 6 municipios y lo que va a testar es la recogida separada del residuo textil y después hay que tratarlo. Para tratarlo hay que separarlo y después, una vez que esté separado, pues hay que hacerlo, ¿no? En ciudades, disculpa, pero sí que hay, pero relacionadas con entidades sociales Eso o de para un uso social, ¿no? Eso es. Pero ahora ya por ley. Ahora por ley el es productor obligatorio. tiene responsabilidad ampliada. Eso es, ahora por ley es obligatorio la recogida separada del residuo textil y el propio productor, el que pone la marca que pone el producto en el mercado, es el responsable de su tratamiento. Entonces, sale una normativa ya dentro de muy poco que articulará ya la manera, pero pues es verdad que los grandes retailers se han querido adelantar y han tomado como referencia pues otros sistemas que están en otros países, como en Francia y en otros sitios, y están haciendo, junto con la Federación de Municipios y Provincias en este momento, pues esta prueba piloto que va a dar mucha información sobre la recogida, dónde es el sitio más idóneo de recogida o cuáles son los sitios más idóneos, y a partir de ahí pues es que es todo un proceso, es tratamiento y después del tratamiento pues todo lo que es el reciclaje, ¿no? Entonces, yo percibo que es verdad que tenemos una normativa muy exigente, que por supuesto vamos a cumplir, pero todavía queda mucho de concienciación. Yo creo que es muy importante que hagamos campañas y que ahí en estas campañas de concienciación y sensibilización estemos todos, estén las marcas y estén los consumidores, las organizaciones de consumidores son muy importantes aquí, esté el gobierno, todos los actores tenemos que crear esa conciencia y poner la sostenibilidad en el centro de la agenda social para crear ese uso responsable. Y queda pues desarrollo de mercado de segunda mano y desarrollo de tecnología para el reciclaje. Me lo apunto, porque lo has insistido en varias ocasiones, desarrollo de tecnología. Desarrollo, claro, porque es que si no hay desarrollo de esa tecnología, queda todavía. Había mucho, sí. El problema también es que a día de hoy, como todavía no se ha escalado lo suficiente, claro, se percibe, y porque al final es real, pues como que la sostenibilidad es más cara. Y entonces aquí, de nuevo, la concienciación y la divulgación es importante. Probablemente también el pasaporte digital va a ayudar en el sentido que cuando el consumidor entienda el proceso productivo que hay detrás, entienda mejor el precio. Muchas veces percibes las cosas caras porque la ignorancia es atrevida y como no eres consciente de todo lo que hay detrás, cuando ves piezas de contenido de Loewe de cómo se han fabricado los bolsos, es que te parece casi hasta barato, y que nadie me entienda mal, que por supuesto que es mucho dinero y no es para todo el mundo, pero te hace entender el precio. Y entonces a día de hoy, desgraciadamente, como no se ha escalado todavía la tecnología, pues los productos sostenibles suelen ser más caros. Por eso yo hago aquí un llamamiento del IVA verde, que es el proyecto al que yo accedí gracias a Raúl de Coadicta, que le sigo en LinkedIn. Es decir, oiga,
que nos ayude el gobierno a no trasladar el precio de la sostenibilidad al producto final y que hubiera un estándar de calidad de sostenibilidad para que las marcas que sean capaces de poder acreditar ese estándar de sostenibilidad pues lleven un IVA en lugar de un 21, pues de un 4, ya que estamos. Y así por lo menos, ¿no? Frenas un poco. Pues, si alguien que lo escucha, si alguien nos oye, por favor. Cuando aparezca el pasaporte digital, que lo ha comentado Coro, eso prometemos que si nos invitas volvemos, porque creo que va a ser yo creo que va a ser como el DNI de todas las prendas, que lo veremos en muy poco tiempo. Y el consumidor va a poder consultar esa información y va a saber toda la trazabilidad de esa prenda, con una serie de datos que está todo ya no se solo está desarrollando. De hecho, no producido, no, el origen, todo. Es la trazabilidad de esa prenda y eso va a ayudar. Lo que consume esa prenda. Sí, va a ayudar a conocer mucho más todo eso. Entonces, ahora mismo se está en el proceso. Es un poco, como digo yo, las calorías de de una prenda. Sí, pero va a ayudar mucho a concienciar. Es como la exigencia, ¿no? En la fruta, por ejemplo, para saber si es un producto de kilómetro cero y no comprar fuera de temporada productos de otros territorios o de otras zonas, pues un poco también saber de dónde viene el origen de cada... Y es que hay usos muy abusivos del término bio, eco. Claro, hay dentro de nada también hay una normativa que precisamente va o regula todo aquello que se puede decir o no, evita el greenwashing, el ecoblanqueo. O sea, yo creo que se le está dando todo el rigor y eso va a permitir que las marcas, como muy decía Coro, que aquellas que desde hace mucho tiempo están concienciadas, están ocupadas en garantizar todo lo que es posible, la sostenibilidad y avanzando ahí, pues al final mucho más, yo creo que más directa, ¿no? a sus consumidores. Y quien lo cumple de verdad, pues no lo va a decir por decir, no lo va a decir porque está argumentado pues en ese pasaporte digital, en sus procesos, etcétera. Mira, nosotros, te doy un dato, en este estudio del año pasado queríamos tener algún indicador que midiera sobre todo lo que es la huella de carbono era una de las preocupaciones y ocupaciones más importantes del sector. Lo único que encontramos, así como un poco más estándar, fue la emisión de gases de efecto invernadero y la emisión de dióxido de carbono. Y encontramos que es verdad que el sector textil, aunque dándole mucho reto por delante, había disminuido desde el 2018 hasta el 2022, había disminuido un 19% la emisión de gases de efecto invernadero y un 16% la emisión de CO2. ¿Queda mucho? Queda mucho. Pero ahí están los datos, y más que otros sectores. Bueno, pues al final se trata de que hay concienciación, se tiene claro el objetivo y lo que se está haciendo es implementando todo poco a poco sin restar competitividad al sector, que podía tener su efecto en el empleo y en múltiples cosas, pero se está avanzando y hay una hoja de ruta muy clara, muy comprometida, muy definida para avanzar hacia una producción y hacia un consumo más sostenible, más responsable. Eso no me cabe la menor duda. Pero yo os pediría un poquito que saquemos la brújula o la bola de cristal, pero ¿cómo imagináis el sector dentro de 5 años? Ya no digo 10 porque me parecen muchos y hablando... 5 es mucho, hay que ir a años de perro. Sí, hablando de tecnología son mucho porque en meses... 5 es mucho. 5 es años mucho. De perro, hay que años de perro. Vamos a 2, venga, nos ponemos ahí a 2. Exacto, yo me imagino en los espacios físicos, ¿no? Yo creo que uno de los retos más importantes que tienen hoy por hoy lo que son los retailers, o sea, lo que es el comercio, es el conseguir integrar absolutamente todo el mundo, que lo hacen ya muy bien, pero todavía queda recorrido en intentar integrar pues todos los... yo ya no hablaría de omnicanalidad, hablo del concepto de digital, ¿no? A mí me gusta llamarlo una conversación en múltiples espacios, y yo creo que vamos a asistir a modelos de tienda muy innovadores, donde de pronto vas a tener una cafetería o vas a tener pues una presentación de un libro, o si es una marca de ropa deportiva pues vas a tener una serie de clases en donde puedes practicar allí pues determinadas cosas. O sea, vamos a ir a un mestizaje de cosas para crear una experiencia de compra
con mucho más impacto. O sea, yo creo que vamos a asistir a modelos a marcas que quieren construir un modelo de vida y quieren transmitir a sus comunidades un modelo de vida. Y eso hace que los espacios físicos tengan sus productos de siempre, pero haya más cosas. Y vamos a asistir a un mestizaje de cosas. Yo creo que cada vez va a ser más frecuente encontrarnos ya eso, ¿no? Ya no iremos de compras, ya iremos no, a otra cosa. Las compras, es el ocio, es el entretenimiento. Es entretenimiento, sí. Yo creo que vamos a ir a un concepto donde, bueno, pues si es una marca, por ejemplo, que quiere transmitir un estilo de vida pues más familiar y tal, pues a lo mejor hace talleres allí pues con las familias, o no, o si es una marca que quiere de alguna forma pues prescribir un estilo de vida saludable y tal, bueno, pues igual pues lo que tienes es no solo pues una cafetería o un restaurante o un corner, pues no sé, de productos bio o una presentación de un libro o no sé. Yo creo que vamos a asistir a eso, ¿no? A una evolución de los espacios físicos y donde la tecnología, por supuesto, va a ser una aliada para todo. O sea, no solo para la interacción allí, sino para la conexión con los clientes, para todo, ¿no? O sea, yo creo que va a cambiar bastante. Es un reto importante, desde luego. ¿Y tú, Coro? A ver, a mí lo que me gustaría es que la famosa hiperpersonalización de la que tanto se habla a escala, que a día de hoy se ha mejorado mucho en términos de personalización, tanto de producto como de experiencia, pero que estuviera totalmente conseguida. Porque en moda, sobre todo las grandes marcas, tienes tanta oferta, que una de las mayores tasas de abandono es lo que se llama el overwhelming of choice, que es como, dicho en plata, se te hace como bola tomar decisión con toda la cantidad de extensión que tienen las colecciones y producto, que necesitas realmente una experiencia de usuario muy personalizada. Y ahora ya se está viendo con todos los asistentes, gracias a toda la parte de agentización que te favorece la inteligencia artificial. Quiero pensar que vamos a ir a hiperpersonalización, como decía Jeff Bezos, que haya tantas tiendas como clientes. A mí eso me encantaría, que yo entre en mi web de una marca y que yo tengas tu microsite. Mi microsite de Coro, de lo que yo compro, porque no hay cosa que más me frustra, entre otras, que por ejemplo me impacten con productos que ya he comprado. Porque a día de hoy... Sí, pues eso es bastante posible que ocurra, o sea, establecen o identifican muchas veces la personalización basada en tu patrón de navegación, pero no están incorporando tu histórico de compras. Entonces, sí, por patrón de navegación, a mí me gustan estos vestidos tal, pero es que este vestido ya lo he comprado. Entonces, no me propongas no hablo de un banner ni mucho menos, hablo de tal vez te guste ese cross-selling que te hacen con algo que ya lo he comprado. Porque tal vez me guste, lo tengo ya. Sí, porque eso te está mostrando como que no te ha escuchado, ¿no? Claro, que no... entonces eso me parece contraproducente para un usuario. Entonces, eso como un ejemplo tonto, y entre otras. Entonces, sí. Falta ahí afinar un poquito, ¿no? Sí, para esa personalización. Pero fácilmente conseguible, Sí. No es nada, vamos, la personalización se puede incorporar al patrón de navegación y compras. Sí. Bueno, pues personalización, espacios múltiples. Bueno, yo creo que vamos a asistir a un proceso interesante. Esa es la fotografía que hacéis en los próximos años. Y yo ya para acabar, que es la última pregunta que le pido a nuestros invitadas y invitados. ¿Cuál es vuestra macro oculta? Que esto que genera a veces un poco de controversia, vamos a llevarlo al terreno y es como una advertencia. ¿Vosotras, dónde pondríais el foco o dónde debemos poner la advertencia? Hablando del sector retail, del textil. Bueno, en mi caso yo lo tengo claro, lo he dicho antes, yo creo que estamos todas. La advertencia es que no perdamos nunca el foco, que es la tecnología al servicio de las personas. Y que esto es un sector de personas. Y yo, en mi caso, creo que la tecnología a veces es un uso recurrente para hacer ruido y para hacer cosas muy marketingianas, en concreto ahora con la inteligencia artificial, el IA washing. Se pueden hacer cosas muy interesantes, pero que al final no hay una estrategia detrás. Entonces, que está muy bien que se incorpore tecnología, pero no por incorporar. O sea, que haya una estrategia y en función de la estrategia que ya se decida meter todo tipo de herramientas, tal, pero esto de no, venga, vamos a hacer una inteligencia artificial. Ya, pues sí, porque ¿para al final qué, no? Es contraproducente también para
en este caso, para el avance tecnológico, porque la gente también es fácil que lo interprete como algo que no entiende, que desvirtúa. Entonces, que se implementen las soluciones con un propósito y respondiendo a una estrategia. Por y para qué, Sí. ¿no? Tener claro Los para valores. qué, para qué queremos la tecnología, Eso es. para qué acciones queremos Sí. aplicarla. Exacto. En mi blog de notas sobre macros ocultas me apunto las vuestras, Coro Saldaña y Ana López Casero. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos presencialmente en este nuevo episodio de Cuidado con las macros ocultas. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a ti. En 2 años volvemos, La combinación de las habilidades humanas con la tecnología siempre será la base de cualquier solución para el futuro de la confección de ropa. Es una reflexión que resume la división de Issei Miyake, diseñador de moda japonés, conocido por su enfoque vanguardista, fusionando moda y tecnología en sus creaciones. Creo que este es el espíritu que ha recogido este episodio, el de combinar la artesanía tradicional o artesanía inteligente, como decía Coro, con las nuevas herramientas tecnológicas para seguir innovando en el sector textil. Como ya sabes, encontrarás esta y otras citas o referencias del episodio en las notas del podcast, en nuestra página web en cuidadoconlasmacrosocultas.com. Nos seguimos escuchando en la siguiente entrega, la última ya de esta 4ª temporada. Despediremos la temporada por todo lo alto desde el Salón de Actos de la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Madrid. Será dentro del programa del Festival Estación Podcast, hablando de divulgación científica y tecnológica para combatir la desinformación. ¿Qué papel juega la divulgación en la construcción de una ciudadanía informada? ¿Cómo la divulgación está haciendo frente a los bulos? ¿Es un acto de empoderamiento colectivo? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.